La luz en la guarida, comenzamos la semana y a mí me duele, aquí me duele, Jorge, aquí también me duele, aquí. Aquí el lomo también me duele. ¿En 7 lugares? En 7 lugares. Qué paliza, qué paliza. Sí, terrible. Una línea sobre la paliza. Sí. Al Tigre en Villa Ingenio nos han pegado, ¿eh? Fui ayer esperando ver un partido extraordinario, parejo. ¿Por qué? Porque jugaban los dos punteros, los dos con 28 puntos, candidatos al título. Y bueno, se derrumbaron todas las profecías. Lo espectacular fue la paliza, ¿no? Lo espectacular, sí, hubo 9 goles. El estadio, me encantó el estadio de Villa Ingenio como estaba, porque estaba casi lleno, muchísimo público del Tigre, mucho público del Tigre, confirmando que en el Alto tiene mucha gente. Y lo que nadie esperaba, a los 5 minutos ya ganaba Always 2-0. 2 goles. Pero hubo en el segundo tiempo, cuando Strong parecía que se acercaba, estaba 2-1, nada más que 2-1, hubo 20 minutos fatídicos, los 20 peores minutos de la historia del club de Strong. Qué tremendo. Entre el minuto 48 y el 68, 4 goles le hizo. Qué locura. Vamos a reservar un espacio para hacer una evaluación de esto, ¿no? Perdón, ¿me puedo corregir? Y Dolorub para los Tigres. 5 goles le hizo en 20 minutos. Sí, o sea, a razón de 1 cada 4 minutos. Qué terrible, locura. Terrible, bueno, y el Tigre yo creo que se derrumba y Always va a ganar el campeonato. A ver si hacemos una mesa para hablar del Tigre, porque esto va más allá de esta vergüenza en la cancha. Bueno, por lo demás, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Con frío. Esta mañana, ¿no? Qué frío. A las 6 de la mañana hacía menos 2 grados. 2 grados bajo cero. Y a las 7 y cuarto, que me levanté, 1 grado. Qué locura. Está todo el cono sur así, está nevando por todas partes. Sí, está haciendo un frío, no han visto. Si yo tuviera una cámara, enfocaría a Vania, que está como un oso, abrigada como un oso, y así estamos más o menos todos, ¿no? Sí. Qué frío. Qué pío, diría un pollito, ¿no? Hace pío. Y ayer en la cancha, 3 de la tarde, con un sol radiante, frío. Frío. Muy frío. A quienes no les hizo frío es a los candidatos, porque tuvimos en el canal Colega Red 1 el debate entre los candidatos a la presidencia. El gran ausente, como fue en el foro agropecuario, Andrónico Rodríguez, salvo que esta vez tenía una buena excusa. Él estaba en otro canal Colega, en Unitel, en una entrevista en exclusiva. Así que teníamos por un lado a los candidatos en debate y por otro lado a Andrónico Rodríguez, lo que le pareció a Jorge una ventaja, ¿no? Para mí sí, estratégicamente desde el punto de vista comunicacional, había 5 en un lado, en un canal, y él solo como una star, como una estrella. Le salió bien. Mano a mano. Tal vez fue sin querer queriendo, como dice el chavo, ahí está Andrónico Rodríguez en Unitel. Y en el otro lado, muy cercano en horarios, estaban debatiendo los candidatos. Y el tema era saber cómo se comportaría Andrónico. La gente no lo escucha hablar mucho, dice que es muy cauto o demasiado cauto. Le han dicho el candidato mudo. Bueno, ayer habló. ¿Habló? ¿Querés? Lo comentamos más tarde. Lo podemos comentar después porque hemos invitado a Mariana Prado, estamos esperando que llegue. Antes tenemos una conversación sobre el litio. Hemos contactado
a uno de los expertos y dicen muchos también interesados en el tema litio. Le han dicho lobista desde el gobierno. Hoy estará con nosotros Diego Bombacano para decirnos cómo está viendo este ajedrez y cómo está la relación también entre lo avanzado y la gestión del gobierno, ¿no? Ya está terminando el gobierno. ¿Qué ha hecho sobre el litio? ¿Qué ha hecho con el litio? Esa va a ser la pregunta. Porque hay muchísimas, muchísimas cuestiones para que la gente sepa qué pasa con el litio. Y además, una cosa a mí me preocupa, ¿no? Mientras Bolivia sigue sin extraer su litio, sin venderlo, va apareciendo litio por muchas partes del mundo. Vamos a tener a Diego Bombacano vía Zoom, pero primero, como hace frío, yo me voy a tomar mi Resfrianex porque no he traído mi abrigo, así que antes de que se presenten algunos síntomas, me tomo un Resfrianex. Ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Resfrianex comprimidos tradicionales. Resfrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, como dice mi abuela, la charla perjudica. Nos hemos olvidado de la entradita clásica en este espacio seguro, en este rincón seguro. ¿Qué ha hecho hoy Víctor Hugo? A ver. Ahí está, Jorge, que trajo los lentes. Dice arriba, ¿no? Debate presidencial y los candidatos, que eran 5, dice, tú tienes la culpa, él tiene la culpa, ellos tienen la culpa. Y el otro dice, por último, dice, ustedes tienen la culpa. Sí. Y la mostramos tarde porque Vania tiene la culpa. No nos ha hecho recuerdo que en la entradita había que presentar Víctor Hugo. Y tú también tienes la culpa por no acordarte. Pero todos menos remitámonos a Víctor Hugo. ¿Por qué hace esta historieta? Porque el debate comenzó más o menos tranquilo, con mucho respeto. Y al final, cuando ya terminaba y había que preguntarle al otro, se estaban lanzando las preguntas, empezaron con el hacha, sacaron el hacha y se empezaron a dar. Y creo que a Doria Medina le dieron bastante. Sí, a Jorge Quiroga también, por las gestiones pasadas. Y a Manfred, ¿no? También. Jorge Tuto Quiroga dijo, no, basta del retrovisor, vamos con una mirada mucho más amplia, que es la que no tiene el retrovisor, el vidrio que uno tiene adelante. Manfred le dijo sobre el tema de ese pasado que él tuvo en la política, y Tuto Quiroga le respondió, usted hace 20 años que vive del Estado. Y yo le voy a dar la llave de la guarida a Diego Bombacano. Vamos con la cortina, por favor. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Resfrianex Tos. Resfrianex, siempre contigo en cada momento. Esta es la llave que esta vez tendrá que tomar un avión, sacar sus alas, no sé. Jorge le va a entregar a Diego Bombacano, que está en Estados Unidos, la llave, ¿no, Jorge? Sí, simbólicamente. ¿Qué tal, Diego? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo están? Un saludo desde Washington, D.C., que básicamente es el 10º departamento de Bolivia, ¿no? Como hay miles de bolivianos acá, sobre todo de Cochabamba. ¿Verdad? Bueno. Tanto que hay hasta grandes fraternidades de caporales. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos ciudadanos? Yo creo que hay por lo menos 300.000, yo creo. No es realmente un estudio muy definitivo, pero yo creo que se acerca a unos 300.000. Es un número importante. Diego Bombacano, le vamos a mandar la llave de la guarida, le vamos a poner alas y la bienvenida a esta guarida, que es un espacio seguro en esta tormenta, por supuesto, económica, por supuesto política, en una tormenta de desinstitucionalización en el país. Vamos a seguir mirando con esperanza y con realismo también. Te hemos invitado, Diego, para hablar del litio. Yo decía en la introducción que Diego es investigador, docente en Estados Unidos, se ha formado acá en Bolivia, en el Colegio Franco, como yo, así que hemos compartido esa primera casa en la formación. Y Diego actualmente es investigador y docente en Estados Unidos. Le han llamado lobista desde el gobierno, su nombre ha aparecido en varios momentos
porque conoce de litio y hay quien dice que también tiene intereses empresariales. Así que con esta pequeña presentación pongo sobre la mesa tema litio y ¿desde dónde hablas, Diego? Bueno, a mí me parece muy importante el sector de litio para Bolivia porque, como sabemos, el sector del gas ya prácticamente no es el motor para Bolivia. Y eso lo descubrí el año 2020-2021 cuando empecé a regresar más a Bolivia, cuando estaba el país en crisis, ¿no? Durante la época de Áñez, etcétera, y me llamaron gente que, como te expliqué la primera vez que hablamos, ¿no? Gente que estaba en el gobierno que quería que yo apoye un poco a la candidatura de Luis Arce. Y primero empecé apoyando con temas de educación, charlas para Arce en universidades, ¿no? Pero la economía que estaba tan en declive no tenía muchas opciones y la gente en Estados Unidos me preguntaba sobre el litio. Entonces ahí fue que yo empecé a tener más interés desde el punto de vista objetivo y profesional, pero también personal. Es verdad, yo tengo mucho interés en que esto funcione. Es una cosa que sería bueno para todos los bolivianos. Yo creo que los bolivianos, no solamente en Uyuni, no solamente en el occidente de Bolivia, pero creo que también podría hacer algo para hasta el oriente. Entonces yo por eso empecé a tratar de empujar eso desde el año 21 más o menos, y yo ya tenía contactos muy importantes en Texas, hasta en Europa también. Entonces sí, por eso me empezó a interesar mucho ese tema y creo que se ha perdido mucho tiempo, pero creo que también existe todavía una ventana de oportunidad que se podría aprovechar. Antes de entrar a la piscina, nunca mejor dicho, de litio, una pregunta más sobre desde dónde hablas, Diego. Te han llamado en el gobierno lobista, también se ha dicho que has asesorado a empresas, ahora mismo nos dices que has asesorado al gobierno de Arce, entonces sí está claro, lo dejo también sobre la mesa, que has sido uno de los asesores del gobierno de Arce y también has asesorado a otras empresas. ¿Estamos bien para seguir con el diálogo? Sí, o sea, yo, claro, ad honorem, ¿no? Nunca recibí dinero del gobierno y nunca yo pagué a nadie del gobierno ni ninguna persona conectada o pariente del gobierno en absoluto. Pero como dije, en la campaña yo hice todo gratis, un apoyo que me parece importante porque, como he explicado también, yo salí de Bolivia en la época de la dictadura militar, entonces yo me considero centro izquierda en general, ¿no? Y siempre lo voy a hacer. Entonces, cuando veía que Bolivia necesitaba un cambio, volver un poco de estabilidad, me parecía importante apoyar en algo, ¿no? Entonces, sí, asesoré ad honorem sin pago, y luego, al mismo tiempo, yo tenía muchos contactos ya con empresas acá en Estados Unidos, en Europa, luego con hasta empresas en la China y otros lugares. Entonces, definitivamente es algo que cualquier boliviano o boliviana debería tratar de empujar y apoyar, porque creo que todo el país se puede beneficiar, ¿no? O sea, como personas, como ciudadanos, y como digo, cualquier parte del país se debe ser parte de este proyecto nacional. Entonces, sí, por los dos lados, asesoré a Luis Arce por un corto tiempo, ¿no? Del 19 al 22, cuando tuve un problema, como que ya no podemos hablar en otra ocasión, con el hijo de Arce, pero seguí empujando y apoyando empresas, y sigo siendo como consultor con empresas de todo el mundo prácticamente. Diego, vamos a lo que vinimos, Jorge. ¿Cuál fue el problema con el hijo de Arce y cuál de ellos? Bueno, hemos dicho que hoy día vamos a hablar un poco más del tema técnico y económico del litio, pero podemos hablar en otra ocasión. Eso también he comentado. Sí, lo que sí puedo decir yo es que un legislador del sector evista volvió a poner ese audio famoso en el que uno de los hijos de Arce está hablando sobre litio y le dice que su padre le había encomendado hacerse cargo del tema litio. No meto a Diego, respeto el no hablar de este tema que tiene que ver con él en este programa, pero sí quiero hacer referencia a eso porque ya es Vox Populi que los hijos de Arce tenían algún papel en esto, ¿no? Creo que ya no es secreto, y lo que sigue siendo secreto es por qué no logramos avanzar con el litio. Ahí creo que Jorge quería entrar a la piscina de Diego. Sí, Diego, es un tema que a mí me interesó, no porque esté haciendo lobby ni nada, sino porque es una palabra, litio, que ocupa las mentes de este país desde hace mucho tiempo. ¿Se pasó ya el tren del litio o todavía Bolivia tiene grandes oportunidades?
Es una buena pregunta. El momento clave fue el 2021-22, sobre todo el 21, ¿no? Porque como ustedes saben, el precio estaba muy alto, más de $70,000 por tonelada métrica. Habían varias ventanas abiertas en ese momento. Eso yo le expliqué hasta a Luis Arce. Hice un PowerPoint que se lo mandé a él, lo envié al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. Hablamos de este tema, pero no se hizo nada en ese momento. Y lamentablemente, como acabas de decir, esas ventanas se han cerrado poco a poco por varias razones, ¿no? Ha cambiado el gobierno en Estados Unidos, ha cambiado varios gobiernos, la guerra en Rusia también ha cambiado el sector energético en general. Bolivia está en otra fase histórica, entonces todas esas ventanas que teníamos abiertas, un momento, una oportunidad excelente, se han desperdiciado. Los analistas en general piensan que para el año 2030, al 28-30, el precio del litio se va a estabilizar a un nivel bastante alto, digamos unos $15,000 por tonelada. Entonces, de todas maneras, sigue siendo un sector importante. La verdad que en este momento, hablando con gente en Europa, en Estados Unidos, no hay mucho interés en el litio boliviano. Es algo que la gente piensa que en Bolivia que todos quieren el litio boliviano, etcétera. Pero la verdad que no, porque en este momento no hay demanda. La China ya no tiene ese crecimiento que tenía hace unos 5 años. Y en general Bolivia no está marginada, está al margen de todo esto porque prácticamente no existe, ¿no? Por ejemplo, yo voy cada año a un congreso de litio benchmark acá en Washington, D.C. y Bolivia no existe, nadie habla de Bolivia. Es una paradoja, ¿no? Porque es el recurso más grande del mundo de litio, pero la gente está enfocada en Australia, en la China misma, en Chile, obviamente en Argentina, ahora que ha cambiado el gobierno y hay oportunidades para inversores y el sector privado, ¿no? Es un modelo completamente diferente al boliviano. Entonces, fuera de eso, Estados Unidos también está volviéndose un país muy importante en el litio. Se han descubierto depósitos no solamente en Nevada, pero también en Texas y Arkansas. Entonces, ya Bolivia queda un poco de lado, pero yo creo que la demanda sí va a volver a crecer y se va a necesitar ese recurso de Bolivia, pero se debe administrar de una manera completamente distinta a lo que se ha hecho en los últimos 5 años. Eso iba a preguntar, sí. si hay esta tormenta perfecta, como estás describiendo, entonces uno dice, entonces pues ¿para qué ya nos ocupamos de litio? Sobre todo por este precio tan bajo. Ayer en el debate entre candidatos a la presidencia, en el canal Colega Red 1, se tocó el tema y Manfred Reyes Villa habló de una venta adelantada y Samuel Doria Medina, candidato también a la presidencia, le dijo, bueno, pero el precio está bajísimo, es decir, que estamos vendiendo piedras. Entonces, ¿hay que ocuparse o no? No sé si en ese sentido iba tu preocupación, Jorge. Para ser más exactos, primero dijo Manfred que en lugar de pedir un préstamo al Fondo Monetario, iban a hacer, porque ya tenían hablado con una empresa de India, iban a hacer una venta anticipada por 10.000 millones de euros y con eso financiar la estabilización de la economía. Pero luego Doria Medina le dijo, ¿quién te va a pagar 10.000 millones de dólares si el precio está por el piso? Está a $7.000 la tonelada. Esa es la cifra que se manejó y que a mí me gustaría que vos confirmaras si es así, Diego. Pero aparte hay otra cosa. Ya veníamos viendo noticias de que tanto en Australia como en Estados Unidos se encontraron importantes yacimientos de litio, y puede ser, porque todo el mundo lo está buscando, que aparezcan en otras partes, y esto va a reducir la importancia de Bolivia, que es el reservorio más grande del mundo hasta hoy, pero mañana puede aparecer en Uzbekistán, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos lleva a nosotros a pensar de que todo el mundo cree que ahí está el tesoro que va a salvar al país, y no sé si es así. Ese tesoro sí existía el 2020-21. Ese interés, todo el mundo está enfocado en Bolivia y por eso es que hasta los rusos, que Rusia no es un país de litio, no es un país que tenga tecnología de litio, pero también antes de la guerra también querían entrar a Bolivia, tratar de entrar. Entonces, eso no es normal, eso no tiene nada de malo, pero como acabas de decir, ya no es el caso. Ya ha cambiado el mercado global, ha cambiado los precios, han bajado mucho. Y la India, por ejemplo, no es tampoco un país tan importante en el sector de litio. Me sorprendería mucho que una empresa de la India pueda o esté dispuesta a pagar ese nivel, ese monto, pero el único país que realmente tiene empresas de ese calibre serían las chinas, porque son las más grandes y tienen el apoyo del Estado, ¿no? En la China. Entonces, como has dicho, ha pasado ese tren, pero existe un segundo tren que quizás pueda regresar,
no va a ser del nivel, de la calidad del primero, pero todavía Bolivia puede tener una segunda chance. Luego, o sea, lo bueno de que no se ha hecho nada en los últimos 5 años es que estamos prácticamente de cero. Estamos de cero y estamos desde el primer paso prácticamente. Es una oportunidad para poder hacerlo bien, de una manera correcta y transparente, ¿no? Entonces, pero totalmente de acuerdo contigo, acabas de decir lo correcto, que el precio ha bajado tanto, ya no hay interés en Bolivia en general, el litio en general, el mercado ha bajado y esa oportunidad ya pasó esa oportunidad. Entonces, el proyecto de Manfred me parece interesante, pero no creo que exista una demanda de ese nivel. Tendría que ser otro modelo. Diego, se ha hablado muchísimo de la nacionalidad de las empresas, ¿no? De dónde vienen las empresas, y como todo en el país se ha ideologizado muchísimo. Hay quienes dicen que el gobierno, por ser un gobierno popular o de izquierda, le pones la etiqueta que mejor te convenga, ha optado por empresas chinas, por empresas rusas, dejando las empresas de lo que es el imperio para el gobierno del movimiento al socialismo, empresas norteamericanas. Y acá obviamente hay que mencionar desde bolivianos como Claudia hasta otras empresas norteamericanas. ¿Se ha ideologizado demasiado? ¿Las empresas chinas son mejores que las norteamericanas o es al contrario? Y termino esta larga pregunta contándote que en una ocasión una persona dijo que el litio es más difícil extraer de territorio boliviano, a lo que una empresaria china que forma parte de una empresa de litio dijo sí, pero el litio es de mayor calidad y las empresas chinas tenemos la tecnología para la extracción de este litio que es de mayor calidad. Repito lo que he escuchado, no soy ningún especialista. Me gustaría conocer tu percepción sobre el perfil de empresas chinas, rusas, norteamericanas. Indias. Es un tema muy importante. Como volviendo también al 2019-20, durante la campaña de Arce, él estaba muy dispuesto a trabajar con empresas de cualquier parte del mundo, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Eso me parecía muy bueno. Por eso yo también decidí apoyarle, ¿no? Porque me parecía que muchas de las tecnologías, en ese momento la tecnología de extracción directa de litio estaba recién comenzando, el EDL, y muchas empresas de Canadá, Estados Unidos y Francia sobre todo tenían tecnología interesante. Entonces yo cuando hablaba con Arce y su gente, decía, tenemos que abrir a todos los países. Uyuni y los otros salarios de Bolivia son tan grandes y tan ricos, como dices tú, es verdad que es difícil extraer, pero es de muy alta calidad el litio en Bolivia, y había mucho interés y se debería abrir a todos los países del occidente, de América del Sur, de Europa, de Rusia, etc. Poco a poco eso se cerró. Yo diría que más que ideológica, la razón fue tiene que haber otros motivos, porque se eligieron empresas que no son expertas en extracción directa de litio. La empresa CATL, que es muy importante en baterías, no tiene una tecnología propia de EDL, y la empresa rusa Uranium One, como dice su nombre, estaba enfocada en uranio, que mucha gente dice que posiblemente por eso es que tienen interés en Bolivia, no solamente el litio, pero el uranio y otras minerales, incluyendo las tierras raras, ¿no? Que aparte de los minerales críticos, las tierras raras también son elementos muy importantes que Bolivia tiene en gran cantidad. Entonces yo creo que un motivo más geopolítico fue el que permitió que entre la empresa rusa, aparte de lo que ya sabemos que hubo el papel del hijo del presidente, etcétera. Eso yo creo que hizo que poco a poco se cierren las puertas a otras empresas del mundo y solamente queden 2 o 3, ¿no? Un par de empresas chinas y una rusa, que como digo, no son las mejores y no han demostrado ningún avance, realmente no ha habido condiciones, no se han puesto condiciones que demuestren que están avanzando, y las inversiones no han sido reales, son inversiones básicamente en papel, ¿no? Son papeles que están escritos que no tienen una realidad. El tema de la nacionalidad de las empresas es muy importante. Yo creo que podrían entrar empresas como decían, de la India hasta Brasil. Brasil es un país muy importante de minería, y podía haber existido una especie de acuerdo entre Bolivia y Brasil, y también con el gobierno anterior de Argentina, que podía obviamente tener una afinidad ideológica al gobierno de Bolivia del MAS, que no se hizo. Bolivia no hizo ese tipo de acuerdos. México también es un país importante en la minería, y eso ha hecho que cada vez se cierren las puertas y queden solamente 2 o 3 empresas, ¿no? Entonces
sí, es un tema muy importante, que uno de los grandes errores de este gobierno. Diego, yo creo que al litio le juega en contra la historia. La historia del estaño, la historia del oro, la historia de la plata, la historia del gas, del petróleo y de tantas cosas que fueron tan abundantes en Bolivia, y la gente, ¿sabes qué? Le tiene miedo al entreguismo. Entonces eso es lo que frena, ¿no? Es lo que frena el desarrollo del litio o de lo que venga atrás. La gente no quiere que nadie lo toque porque tiene miedo que se lo roben, que se lo lleven a algunas empresas. Completo, porque en nuestra historia también hemos tenido momentos de falta de encontrar el momento y el destinatario y el precio precisos. Por eso en Bolivia decimos mucho, sí queremos vender el litio, pero no lo queremos regalar. De hecho, acá estuvo el economista Jorge Greve, para completar a Jorge, estuvo acá en esta mesa y dijo, como en una economía familiar, y lo completó también el otro economista Gabriel Loza, hay que trabajar el litio en distintos carriles. Una parte hay que vender, otra parte tiene que estar destinada a un valor plus en la materia prima, la industrialización. Hay que trabajar esto en distintos carriles, como hacemos con nuestro dinero, ¿no? Ponemos una parte en el banco, otra parte en bolivianos, otra parte en el colchonbac. Estamos mirando la sobrevivencia de nuestra economía en distintos carriles. ¿Dónde encuentras tú el justo medio? Sí, tiene razón. La idea de simplemente vender el litio, por ejemplo, o no tratar de crear fábricas, lo que le llaman gigafactories acá en Bolivia, ¿no? que se produzcan baterías nacionales, eso me parece un error. Bolivia no va a ser nunca, ¿no? O por lo menos en las próximas décadas, no va a ser uno de los países más importantes en ese sector de manufactura de baterías, pero Bolivia sí, como acabas de decir, tiene que tener varias dimensiones. Se debe desarrollar una estrategia de varias dimensiones que atraiga inversión, crear posiblemente un fondo de inversión soberano, ¿no? como el de Noruega, pero eso necesita, yo creo, un apoyo. Yo lo primero que pienso que se debería hacer es hacer una licitación pública transparente para contratar una empresa consultora de prestigio, de renombre, que tenga respeto a nivel mundial y de una manera transparente, ¿no? Una competencia. Hay varias empresas de ese tipo, Wood Mackenzie, Fast Markets, Benchmark, hay varias que podrían ayudar para organizar esa estrategia y de esa manera tener los contactos necesarios a todos esos niveles de suministros, de la cadena de ventas, etcétera, a nivel global, que Bolivia no tiene, y la gente que está fuera de Bolivia, los empresarios no quieren invertir por el riesgo político y riesgo país. Entonces, para mí que eso sería importante para que el resto del mundo vea que es un proyecto serio. Y esas empresas consultoras no invierten en el litio, simplemente ayudan a armar proyectos y planes, ¿no? Entonces yo diría, y eso yo también sugerí el año 2021, pero no se hizo. Si Bolivia no hace eso, entonces, como digo, países y inversores no van a tener esa confianza en Bolivia. Pero lo que acabas de decir me parece correcto. No solamente debemos extraer y vender el litio, porque como lo hace Indonesia, por ejemplo, Indonesia requiere que los países que vienen a invertir a su país también establezcan fábricas, contraten a gente, crezca el empleo nacional y local. Entonces tampoco sería bueno simplemente extraer y vender y, digamos, por ejemplo, pedir simplemente acciones en empresas grandes, ¿no? Que son de Australia o de Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces ese es un poco el proyecto de Marcelo Claure, que decía que debíamos tener acciones, pero eso limita, ¿no?, a la capacidad industrial de Bolivia. Bolivia necesita industrialización y necesita por lo menos un plan estratégico para atraer y hacer fábricas de baterías con el apoyo de empresas importantes, ¿no? Tenemos algo de baterías, etcétera, en Bolivia, pero son países, empresas pequeñas que no tienen tanto capital ni presencia a nivel mundial. ¿Por dónde, totalmente Diego? de acuerdo que tiene que ser algo de varias dimensiones. Diego, ¿vos por dónde empezarías? Es decir, mañana, bueno, vamos a extraer el litio, vamos a explotar el litio, el país necesita dinero. ¿Por dónde empezarías? Lo primero es eso, una licitación pública para una consultora, porque esa consultora nos va a ayudar, y por eso no te digo exactamente cómo puede ser, porque esa consultora nos diría cómo hacer el financiamiento, cuáles son los mejores mercados, atraer inversores, hacer eventos nacionales o también afuera del país, ¿no?, donde el litio boliviano pueda presentar sus proyectos en Washington, en Londres,
en París, etcétera. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo que es fundamental es el tema de la ley de litio, ¿no? Eso es un problema político que en Bolivia, al final, todo el problema siempre es político. Pero la ley de litio se tiene que alterar, se tiene que cambiar para poder atraer inversión privada. Y es algo que ha perjudicado a Bolivia porque hasta empresarios importantes bolivianos no han podido invertir, ¿no? Por esa falta de ese cambio de ley. Y la otra cosa importante me parece el tema de las consultas con las comunidades indígenas, ¿no? Eso se ha hecho muy poco en esos últimos 5 años, han sido consultas muy superficiales. Eso se tiene que hacer de una manera muy transparente, prácticamente cada, digamos, 2 semanas, una cosa así. No solamente en Uyuni, pero en Oruro también, en diferentes salares. Y también importante atraer un poco el interés del Oriente, ¿no? Yo creo que hay elementos importantes del empresarios de Santa Cruz, etcétera, que también podrían ser parte de este proyecto. El bagazo de la caña, por ejemplo, se utiliza para que baterías tengan mejor performance. Entonces, eso podría atraer un poco más de interés del Oriente para que sea un proyecto nacional, no simplemente del Occidente, no simplemente de Oruro, Potosí. Eso creo que sería importante para que también crear un poco más de estabilidad nacional y se pueda avanzar. Entonces, como digo, lo primero sería una consultora, lo segundo, buscar inversión de afuera, pero con esta figura de jurídica, ley de litio, y las comunidades indígenas tienen que ser mucho más presentes dentro de este proceso. Es algo, como digo, yo casi no lo vi, no fue un factor importante en estos últimos 5 años. Ok, gracias Diego, esta es una problemática que nos lleva a varios capítulos más adelante. Un placer charlar contigo y nos veremos próximamente. Un abrazo a distancia. Claro que sí, muchas gracias. Saludos, nos vamos ahora sí a la pausa y enseguida volvemos con una segunda llave y a ver qué le va a interesar. Mariana Prado, candidata a la vicepresidencia, está en La Guarida, está invitada, la estamos esperando. Enseguida volvemos. Bueno, esa fue la conversación con Diego Bombacano desde Estados Unidos. Nos dice que está esperando que vengan las elecciones para poder venir. ¿Te gustó la conversación, Jorge? Sí, me pareció muy interesante. Lamentablemente no tiene noticias buenas para Bolivia porque dice que el litio es un producto que está siendo descubierto en un montón de lados, sobre todo últimamente en Australia. Y que no se habla de Bolivia, ¿no? Nadie habla de Bolivia en las convenciones que hacen sobre el tema del litio, expertos. Y bueno, que no hay una capacidad industrial como para producir baterías de litio, sino a venderlo a granel. Puerta. Y creo que llegó ¿sonó? Nuestra invitación. Sí, yo decía, ¿vendrá? ¿Va a venir ándale, Mariana o no va a venir? Vino. Mariana, bienvenida. La puerta, bienvenida. Gracias, Mariana, por venir aquí. ¿Cómo es? ¿Qué tal? Un gusto Lo aquí. mismo. Mariana, por favor, esta es nuestra guarida. La primera ley nos vamos a tutear. Si es vicepresidenta, ahí sí la gustaría. No, ahí ya no nos va a conocer, ahí ya nunca más va a venir a la guarida, pero mientras sea candidata la vamos a tutear porque es joven, porque es amiga y es muy abierta. Es un placer tenerte acá, Mariana. Gracias por venir a esta guaridita. Muchas gracias, Claudia, Jorge. Un gusto y aunque tomemos la vicepresidencia, ¿Va a venir? siempre voy a venir, aparte... Anoten. Sí, anoten, voy a venir y aparte de tutear, hemos venido a renovar la política ¿verdad? Y quitarle todo el acartonamiento. ¿Verdad? Ayer en el debate, ahí- a momentos se decían usted, a momentos tú, nos tutearemos nomás, ¿no? Y así se aplanan las relaciones. La llave aparte de porque la... ella tiene un carácter que te permite que la tutees. Sí, y por eso le vamos a dar la llave de la guarida. A los que ¿Ya? no tienen carácter Oh. para tutear, no hay llave de la guarida. Ahora no, ahora mismo la tenemos. Que entre bailando la llave, por favor. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. La llave la tiene Jorge. Lo que yo tengo es una jarrita con un poco de agua para Mariana, porque hoy vamos a charlar, así que le voy a invitar, eso sí, un poquito de agua. Cuando nos paremos un poquito más, ya te voy a invitar vino, te voy a invitar un té con canela. Por ahora, agua, ¿no, Jorge? Y la llave. Bueno, esta es una llave que viene de la Fundación de la República, 1825. Cuidala, por favor.
Mira, ¿te gusta? Claro, me encanta, cómo vamos a cuidar la memoria del Bicentenario. Es ¿no? verdad, Tal Bicentenario. cual. Pero ¿cómo llegamos al Bicentenario, no? Llegamos Vamos a hacerle la arrastrándonos. primera pregunta. ¿Vas a ser vicepresidenta? ¿Estás segura? Estamos con todo para poder, de alguna manera, responder a todo lo que la gente está esperando. Hay un proyecto de esperanza, hay una renovación de la política que está por detrás, y eso es lo que queremos decir al país, que estamos aquí para devolverles la esperanza. Bueno, yo voy a hacer la pregunta fácil para ir calentando. Parafraseando un trabajo de Carlos Mesa, ¿dónde se jodió el MAS, Mariana? ¿Cómo se rompió el MAS? Bueno, yo creo que en el momento en el que el partido dejó de vincular a todos los sectores sociales, en el momento en el que los abogados se apoderaron de la discusión política, arrebatando la sigla al líder histórico de nuestro proyecto, yo creo que ahí todo empezó a complicarse. El hilo principal entonces es esta pelea Arce-Evo Morales con los abogados de por medio. Yo creo que ese fue el momento más decadente del proceso, ¿no? Ahora, desde luego que también tenemos que hacer una evaluación de lo que ha sucedido en su momento en 2019. Ese fue un primer descalabro, una evaluación que teníamos que hacer como proyecto. ¿No Luego, te quieres ir hasta el 2016, Mariana? 2016 tuvo su explicación, hubo un debate interno. Hemos sido parte de ese debate interno de por qué había que ir al referéndum. Y los que somos militantes en ese momento del partido, apoyamos la decisión de ir a ese referéndum y ahora no nos podemos desentender. Exacto, muchos lo hacen, ¿no? Muchos dicen, le dijimos, no nos hicieron caso, pero en ese momento no se podía ir en contra. Son más quienes se lavan las manos que quienes asumen una responsabilidad, ¿no? Hubo un debate, se opinó en su momento que probablemente no era la mejor salida, pero si se toma la decisión, la militancia tiene que responsabilizarse de lo que pasó posteriormente. Y nosotros asumimos esa responsabilidad. Otro momento en el que se rompieron todos los vidrios fue el 2019, ¿no? Así Textual. Literalmente. Literal. Sí, literalmente en 2019 igual hubo un descalabro, ¿no? del proceso. Para nosotros era imposible pensar que Evo iba a renunciar, ¿no? Y además que iba a haber un golpe institucional, o sea, que nos desobedecieran las Fuerzas Armadas, que estuviéramos como en algo que generaciones como la mía no conocen. Nunca habíamos visto una cosa similar, tanques entrando en Plaza Murillo, El todo vacío, parece, ¿no? El vacío institucional. el también. vacío de poder, sí. Yo creo que es cierto que en el arrebato de la sigla, ahí es donde se pateó el hormiguero. Y ahí pasaron un montón de cosas y se abrieron un montón de caminos. Pero ahí me gusta mirar para allá, para adelante. ¿Ustedes saben lo que les espera si llegan a salir campeones, como digo yo? Claro, bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer un retejido de las organizaciones sociales, tenemos que hacer un retejido de la sociedad y además proponerle al país un proyecto que vincule a todos, o sea, cualquier proyecto político que no entienda lo que está sucediendo en las regiones, ¿no? Como en Santa Cruz, cualquier proyecto que no entienda lo que está sucediendo con los sectores urbanos, los nuevos indígenas urbanos, esa clase media que ha salido y ha mejorado sus ingresos, es un proyecto que no va a tener éxito. Y nosotros queremos convocar a todos esos sectores y es armar ese tejido nuevamente. Jorge, lo que no sabe es que para los aymaras el futuro también está en el pasado, así que yo voy a volver la mirada hacia atrás para volverle a preguntar a Mariana si nos quedamos en el divorcio, odio, mal divorcio, ¿no? Donde la montonera de hijos correteaban por todo lado, Arce y Evo Morales, por si fuera poco, vino para fortuna de las oposiciones, una otra ruptura que es andrónico, ¿no? Como si no fuera suficiente una división entre el arcismo y el levismo, viene, por no hablar de Eva Copa, que ella se había bajado tiempo antes, se habla más bien de un ala choquehuanquista ahí en los alrededores de la alcaldía de El Alto.
pero tuvo también su vínculo con el MAS. Entonces, mirando bien, es Arce, que se quedó con el juguete, tienes, y con muy poca credibilidad, lo dicen las encuestas, tienes Eva Copa, que ganó, pero con un porcentaje enorme la alcaldía, y hoy también se está arrastrando por debajo del 2% en las encuestas. Y de este lado tienes alevismo muy radical, muy firme en la candidatura de Evo Morales, y le sale este otro quiebre, Andrónico. ¿Cómo se sitúa Mariana en medio de estos cuatro alas? ¿Cuál ha sido la lógica, la cabeza y el corazón para hoy estar al lado de Andrónico, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos convocado a tratar de reconstruir esta fragmentación de la izquierda, ¿no? Veíamos que en el caso de Evo, se habían cerrado todas las vías judiciales, institucionales, o sea, todos los caminos se le cerraron para poder avanzar con su candidatura. Y era muy duro. Le cerraron, ¿no? Más que se cerraron. Sí, le cerraron, ¿no? Asumimos que eso ha sido de manera injusta, ¿no? Y además fuera de Mariana, cualquier ¿tomás mate? precepto. Prefiero ahorita. Claro. Gracias. Bueno, a ver, vamos a probar el mate. Se le cerraron entonces. Sí, se le cerraron todas las alternativas y no íbamos a dejar a la gente a la deriva, Claudia, ¿no? Porque hay un bloque popular que ahora en este momento de crisis necesita respuestas, necesita saber que ante todo este desorden, ¿quién va a salir en defensa de ellos? Y es por eso que con Andrónico nos hemos autoconvocado, nos hemos convocado a salvar el proyecto. Entonces, es encontrar esa brecha entre la gente que se anda peleando. O sea, ya como que todo el país ha presenciado, casi con vergüenza, la forma en la que la izquierda ha empezado a enfrentarse, ¿no? Porque ha sido francamente vergonzoso. Ha sido vergonzoso. Con Andrónico tomamos, sí. ¿no ve? Tomamos distancia con mucho dolor, porque son nuestros compañeros los que ahora los vemos enfrentados. Pero toman distancia del levismo, del arcismo, del copismo, de todos. No, tomamos distancia del enfrentamiento. De la pelea. Claro, porque es como si todos hubiéramos pertenecido a una misma casa, ¿no? Todos pertenecíamos a la misma casa, pero hay gente que se ha ocupado de incendiar la casa, ¿no? Hay gente que se ha ocupado de tirarle piedras a la casa, y nosotros lo que hacemos es salir de esa casa para ver cómo la volvemos a reconstruir. Sí, yo ayer noté en la entrevista a Andrónico, en él, una tremenda cautela, tanto con el gobierno, o sea, con el arcismo, como con el evismo, ¿no? Es decir, tomando distancia, por eso se presentan, pero con una tremenda cautela para hablar de Evo y de Arce, ¿no? ¿Es así? Es que todos somos compañeros, hemos sido compañeros, pero ahora las diferencias se marcaron cuando, por una parte, el levismo, claro, decide de manera casi, no sé, caprichosa, ¿no? Avanzar en sostener una candidatura que no va a ser viable en este momento. Y por otra parte, tenemos a una gestión de Luis Arce que no escucha, no se aproxima a nadie, no se deja ayudar, como decía ayer Andrónico, y que ha llevado al país al desastre, ¿no? Entonces son nuestros propios compañeros, pero nosotros tomamos distancia de eso para poder recuperar nuevamente el proyecto, una alternativa por izquierda que reencamine todo lo que ya se hizo, los logros del tiempo anterior, y que lo podamos profundizar un modelo, un Estado plurinacional que le ha devuelto la dignidad a tanta gente. Cuando miramos los pedazos rotos, divididos dentro del MAS, porque van adquiriendo su propia dinámica, ¿no? Desde el arcismo, con la sigla dentro, con unas encuestas que no le favorecen para nada, que están por debajo del 2-1, aunque hay quien dice que podrían subir un poco más, o algunas encuestas les darían un poco más, pero nunca más del 10%. Entonces estamos en un abanico entre el 1% y el 10%, que es muy poco para el registro político del MAS. Todavía dueños del
juguete, y decía, dentro de este arcismo se ha declarado una guerra, pero brutal, contra Evo Morales. Luego tienes el bloque de Eva Copa, que también tiene una mirada muy crítica, muy despectiva también en algunos momentos de Evo Morales, y hacen coro con aquello que le reprochan políticamente desde las oposiciones o fuerzas más conservadoras. Entonces, ¿qué quedaba? El lado del levismo, en un quiebre también con el androniquismo, donde en particular Mariana trata de ponerle agua tibia a ese antievismo, pero que de pronto puede ser un cinturón complicado también, ¿no? Porque no hay un diálogo entre Evo Morales y Andrónico. De hecho, si hay un pecado político en Evo Morales, es en ver enemigos y enemigos, como dijo Carlos Macusaya, buscar traidores entre leales. Creo que es lo peor que pudo haberle pasado a Evo Morales. Y Evo Morales ve en Eva una enemiga, en Eva Copa una enemiga, en Arce un enemigo, en Andrónico también. Hay quien dice que Andrónico tampoco tiene muchas ganas de hablar con Evo Morales. Mariana viene a ser como el agua tibia en todo esto para unir. ¿Serás un factor de unión, Mariana? Desde luego que ese es el desafío que tendremos, por ejemplo, en una asamblea. Si es que con Andrónico logramos ser gobierno, en la presidencia de la asamblea vamos a tener que ordenar muchas de las fuerzas políticas que van a estar allí representadas. Obviamente que mi aporte al proyecto es tratar de tender esos puentes, pero más allá de eso, creo que es importante superar esto que es muy de la línea roja, digamos, muy de la gente de la política, de la izquierda, que estamos en ese enfrentamiento, cuando en realidad la gente en la calle lo que está buscando es tener respuestas de quién me va a venir a solucionar este tema de las filas, cómo vamos a estabilizar el dólar, cómo vamos a evitar de que sigan subiendo los precios. La economía. Claro, casi. Como dijo Bill Clinton, es la economía, estúpido. Claro, más o menos en ese orden. O sea, ya mátense, digamos, ¿no? Mátense, pero necesitamos que alguien nos ponga soluciones a los temas que están afectando en el día a día. O sea, ha habido un retroceso en la calidad de vida de todos los bolivianos y las bolivianas, que cualquier partido político que en este momento está en carrera, su prioridad debe ser responder a aquello, ¿no? Ahora, acá hay un ojo por ojo que es tremendo, ¿no? Todo, es decir, sube uno, mata al otro, sube el otro, mata al anterior. Entonces, hay un día que hay que parar con eso porque nos vamos a quedar todos ciegos. Eso se habló, lo hablan entre ustedes. Es decir, componer, porque no puede ser que la izquierda odie a la derecha quiera meter presa a los de izquierda. Algún día tiene que parar. Y dentro de este bloque masista lo propio, ¿no? Ya están todos tuertos. Exacto. Es como ya estamos en las cenizas, entonces sobre las cenizas, ¿qué cosa se puede construir? Sí, ¿no? Ahora, volviendo al tema económico, que ciertamente es el que nos está preocupando, ¿por qué la propuesta Andrónico-Mariana puede tener mejores soluciones que la que presenta Eva Copa y Jorge Richter, o ahora del Castillo, o el propio Evo Morales y su vicepresidenta, sin tener de hecho derecho a la candidatura? Porque parece que a Jaime Dum y Evo Morales ya no tienen mucha perspectiva, ¿no? Pero Evo y Alanoca han presentado una propuesta, del Castillo lo propio, Eva Copa, Jorge Richter lo propio. ¿Ustedes son mejores que todos ellos? Creo que tenemos mayor posibilidad de articulación, ¿no? De articulación de toda esta gente que ha pertenecido a la casa, ¿no ves? Hace un momento conversábamos de eso. ¿Y mejor propuesta económica que ellos? Sí, porque es una propuesta que tiene en el corazón el recuperar las economías populares, ¿no? Es como que nuestro proceso, en una primera instancia, tuvo un momento muy importante con la nacionalización. La nacionalización fue nuestra bandera, ¿sí? Luego hemos venido a una siguiente etapa donde nuestra apuesta ha sido la industrialización.
Una industrialización que hay que darle continuidad, que ha tenido sus dificultades, que hay que ver cómo la mejoramos, cómo la adaptamos y además cómo incorporamos nuevos actores, ¿no? ¿Se industrializó, Mariana? No anularla, sino mejorarla, Claro, optimizarla. no, aparte, industrialización únicamente desde el punto de vista del Estado no es la mejor salida. Lo que estamos proponiendo con Andrónico es industrialización, pero incorporando a otros actores. Sector privado, desde luego, incorporando inversión extranjera con esa, o sea, sin tener ningún tipo de complejo. Mixtas. Claro. Y además, y aquí está la propuesta, el corazón de nuestra propuesta, está el tema de fortalecer las economías populares, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la industrialización desde el punto de vista del Estado, pero ahora lo que nosotros queremos hacer es fortalecer la economía popular. ¿Arce industrializó, Mariana? Quedó, yo creo, lo estratégico un poco truncado y más bien se hizo una industrialización donde se intervino en sectores que ya el ámbito cooperativo, donde el sector privado, las pequeñas, medianas empresas ya lo hacían bien, ¿no? Entonces no vamos a entrar a competir y a disputar ese espacio. Y tal vez a mitad de camino se quedó, ¿no? En la industrialización. Así es, ha quedado a mitad de camino. Esa es una ruta que la tenemos que seguir emprendiendo. El Estado tiene que seguir teniendo la presencia en los sectores estratégicos, pero luego hay otros ámbitos donde tenemos que empezar a dialogar con los otros sectores de la economía plural, ¿no? Que es el concepto central que está dentro de nuestra Constitución. Entonces, eso es lo que con Andrónico hemos venido a proponer, corazón, la economía popular, cómo la podemos potenciar. Él ayer en el mensaje al país hablaba de, por ejemplo, apoyar a toda esta gente que está teniendo dificultades en el pago de sus créditos bancarios, era hacer también de alguna manera un esquema de pagos para la gente que tiene dificultades tributarias y además emprender un programa masivo de créditos de bajo interés, de baja tasa y con periodos de gracia. Porque la gente sabe cuál es su negocio, sabe cómo resolver su día a día y ese es el rol que el Estado tiene que empezar a emprender. Y levantar la subvención, decía Andrónico en Unitel anoche, paulatinamente y no de una, no one shot como proponen otras fuerzas políticas más conservadoras. Empresa privada me parece que es un actor que en toda esta crisis va adquiriendo un papel protagónico, lo ha dicho Armando Ortuño, hemos comentado una de sus columnas, Armando Ortuño que ha dedicado muchas columnas a Andrónico, dicho sea de paso, y Armando habla del protagonismo último de las empresas privadas, porque tampoco es una, no solamente es la ganadería en Santa Cruz, eso sería una reducción. La empresa privada es paceña, es minera, está en el Oriente, está en La Paz. Esas empresas privadas se reclaman hoy ser un actor más central. Me da la sensación de que en la etapa Evo Morales se ha negociado más, no sé si mejor, pero se han acercado más a la empresa privada. Arce se ha caracterizado más por un cierre, ni siquiera en los momentos de incremento salarial ha cedido a ese triángulo que recomiendan organismos internacionales, ¿no? Estado, empresa y movimientos sociales y fuerza trabajadora. Entonces, me da la sensación que hemos tenido un Evo más político, no voy a decir más abierto a la empresa privada, más abierto al diálogo con la empresa privada, más político. Arce más cerrado. Y hoy Andrónico, en medio de esta crisis y de este descalabro económico, va a tener que abrirse, como acaba de mencionar Mariana, hacer más lazos con la empresa privada, hacer las cosas que proponen fuerzas más conservadoras, pero paulatinamente, dialogar con los unos, con los otros, establecer mayores puentes en una asamblea que ya no tiene hegemonía. O sea, al final del día, ¿se van a hacer más conservadores en la propuesta? Yo creo que no es un tema de conservadurismo, ¿no? Es un asunto de supervivencia. Realismo. En el sentido de que si no dialogamos, si no conciliamos, en un tiempo donde todo está así fragmentado, sencillamente cualquier propuesta se hace inviable. Y cualquier reforma que se emprenda ahora,
sin diálogo, sin concertar, sin hablar con la calle, sin hablar con las organizaciones sociales, es una propuesta que nace muerta. Sin gobernabilidad no vamos a poder emprender nada. O sea, ninguna de las recetas, ni las más neoliberales, liberales, las de Manuel, no, ninguna se va a poder operar si es que no hay un esquema de gobernabilidad. Entonces, no es hacerse conservador, Claudia, es tener un sentido de realidad y, además, sin ningún tipo de prejuicio, tratar de tender los puentes, porque aquí lo importante es la gente, las preocupaciones que tiene el país, el resolver los problemas. Ya creo que la gente está muy hastiada de esta clase política, ¿no? Que lo único que hace es debatir, pelear, vociferar. Bueno, ya en la asamblea hasta se ha perdido el respeto, ¿no? Ya se tiran cosas. Hace rato. Claro, hace rato. Entonces, la gente ya creo que tiene un hastío y con Andrónico hemos leído eso, hemos recogido eso. Entonces, nos queremos apartar de esas discusiones y más bien tender el puente. Nos van a atacar, nos van a decir, ahora son la nueva derecha, nos traidores. Dirán, claro, bueno, traidores, bueno, una cantidad de adjetivos, pero no nos importa, aquí estamos para defender a la gente. Mariana, ¿no? Yo lo vi muy dialoguista, Andrónico, ¿no? Muy componedor, tratando de no chocar contra nada ni contra nadie. Pero el otro día hay una incongruencia, el otro día se hizo la cumbre de la agricultura y el único que no fue, que estaba invitado, fue Andrónico. Sí. ¿Por qué no fue? El Foro Agropecuario en Santa Cruz, y no estuvo Andrónico. Fue sonoro, fue sonora su ausencia. Bueno, claro. ¿Fue una cosa estudiada o perdí el avión? No. Él había mandado una carta señalando que no participaría, ¿no? Entonces eso fue previo a la organización del foro, ¿no? Y ahí, haciendo una evaluación de ese espacio, nosotros a donde nos convoquen iremos, siempre y cuando tenga un mínimo de diversidad, porque ahí en el foro solamente estaban representados sectores del agronegocio enorme, industrial, ¿no? Entonces era como ir a hacer una declaración de amor, digamos, a todos ellos, claro. Cuando nos hubiera gustado, por ejemplo, saber si estaba la gente de ANAPO, de productores más pequeños, porque esa es la gente con la que nosotros estamos dialogando. Cuando hablamos de economía plural, tenemos que tratar de incorporar todos los actores y en esos espacios vimos que no había una diversidad de la gente con la que nosotros hablamos. Es verdad, pero también hay otra cosa, es cierto eso, pero también hay otra lectura, y la lectura de mucha gente es que la izquierda no quiere a la empresa privada, y la empresa privada mueve al mundo, ¿no? Y vos fíjate lo que pasa... Perdón, te interrumpo, porque la Federación de Empresarios Privados de La Paz invitó a Andrónico y va a estar, entiendo, esta semana, y ahí van a estar los empresarios más tradicionales. ¿Esta semana paseños. Es? Sí, esta semana. No sé si se ha confirmado la presencia, pero desde luego que ahora que estamos en un momento donde queremos hacer conocer la propuesta, vamos a ir a todos los espacios que nos convoquen, ¿no? Sí. Ahí, en la medida que se pueda en la agenda, queremos estar allí porque ese es el perfil de nuestra propuesta. Vamos a dialogar con todos. Claro. Pero lo que te decía, la gente ve como que la izquierda, la gente en general, ¿no? La gente de la calle, ve que la izquierda siempre está en contra de la empresa privada, que le desconfía a la empresa privada, y la empresa privada, como te digo, le mueve el mundo. Y uno de esos ejemplos es Luis Arce, es un hombre que está formado en economía, pero que tiene una cierta animadversión sobre todo lo que sea empresa. Todo lo que sea empresa es algo que le parece sospechoso. Me da la impresión a mí, ¿no? Mirando y escuchando. Y entonces la gente quiere saber qué es Andrónico con respecto a la empresa. Es un tipo que le va a dar lugar, la va a motorizar, la va a dinamizar desde lo político. Claro, es que además nosotros concebimos desde esta mirada de la economía plural de que todo el mundo tiene su espacio, el empresario privado, pero aparte no solamente hay pues el empresario, ¿no? el típico prototipo del empresario, terno y corbata, ¿no ve? Con terno, corbata, con su puro, claro. ¿no ve? No, empresario también es el de la empresa unipersonal que tiene su emprendimiento pequeño. Empresa... el que tiene 4 minibuses es un empresario. También, exactamente. El cooperativista también. El cooperativista es
es un espacio muy importante dentro de la economía plural. Entonces, cuando hablamos de todos estos otros sectores que no son el Estado, conforman esta gran definición de lo que es la economía popular, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos realizar todas nuestras acciones para fortalecerla, promoverla, no solamente por eso al empresario de corbata grande, que probablemente podría ser como el enemigo, sino a ese empresario, esa señora que tiene su venta de refresco, la señora... Que vive en el Alto, que apellida Mamani y que hoy puede tener 2 cholets y 4 minibuses. Sí. Claro que ahí organiza su salón de eventos, esos son también empresa privada, economía popular, y eso es lo que nosotros queremos potenciar en este tiempo donde tenemos que cerrar estas distancias, ¿no? O sea, estas categorías de, no, los empresarios son el diablo, no, empresarios son los de los cholets también. Yo ayer estuve con un consultor político muy importante, que creo que sabe mucho, y le pregunté, le digo, ¿cuáles de las encuestas son las más valederas? Y me dijo, ninguna refleja la realidad, no están bien hechas. ¿Y ustedes qué opinan de las encuestas que dieron primero a Doria Medina, 24%, luego creo que Tuto Quiroga, 22%, y aparece tercero Andrónico con el 14,5%, una cosa así? ¿Qué opinan de esas encuestas? ¿Cómo las ven? Hay que mirarlas, ¿no? Son tendencias. Bueno, tienden a veces a decir que son su propia fotografías. encuesta? Nosotros tenemos algunos informes que se hacen, pero ya abiertamente no los podemos comentar, ¿no? Existe una restricción del tribunal. Entonces hay cosas que nosotros hacemos de manera interna, pero analizamos a profundidad estas encuestas que han sido autorizadas, cuya metodología está aprobada por el Tribunal Supremo Electoral, y entendemos que son proyecciones, tendencias, no son una fotografía, y a nosotros nos parece una excelente noticia que sin haber comenzado la campaña estemos en ese lugar, estemos con el 14, 15%. Intuimos que hay algo mejor, pero ese es nuestro punto de arranque. arranque. Andrónico dijo una frase tremenda, pero bueno, te dejo el lugar después. Bueno, ¿puedo? ¿Puedo? A ver... la palabra, la palabra. No me dirige la palabra después. No, para retroceder en la perspectiva de Jorge a lo político. Te querías mirar hacia adelante y a la empresa privada. Yo quiero mirar hacia atrás y quiero mirar a la política otra vez porque forma parte de la esencia del movimiento al socialismo. He dicho, y de hecho me ha costado un lugar en una pantalla televisiva, he dicho que hay un antievismo mediático. Creo que lo hay. Creo que es un personaje que si bien tiene un núcleo duro, muy leal, así como a Evo le gusta, leal, ¿no es cierto? Leal con mayúscula. Sacrificado, que se va a la marcha, que arriesga su vida, que es ese sector más pobre, ese es el leal a Evo Morales. Si bien tiene ese sector leal, tiene y se ha desarrollado a instancias de los medios un antievismo también muy difundido, sobre todo en medios de comunicación masivos, de grandes audiencias, ¿no? Que ha dado como frutos pues ese antievismo, ¿no? Que se refleja en el cómo pues ese pedófilo, asesino en serie, bueno, recibe de todo. Entonces, hoy que Evo, en principio, hasta no llegar a la votación, está fuera de carrera, yo no digo porque Bolivia es un país de tantas sorpresas, pero que en principio está ya fuera de carrera, lo lógico para trabajar en la campaña y para hacer subir estas encuestas que menciona Jorge, hay que ir pues por conquistar esos otros lugares. Ahí ya está Andrónico, que viene del mundo cocalero, él viene del Chapare, mundo indígena, joven, achamoso, él ya está. Marianita, tú tienes que ir a conquistar las clases medias, tú eres más de clase media, te vas a acercar más a las clases medias, medias altas, tienes formación articulada, muy ordenada en tus ideas, tienes que, no se te ocurra dar nada de apoyo a Evo Morales. Y Mariana dio un apoyo a Evo Morales, que entiendo por apoyo un decir, nosotros no vamos contra Evo Morales. Y eso sabes que te puede costar
políticamente, porque la gente, o un gran electorado que tendrías que ganar, hoy está esperando que más bien entres en el coro del antievismo, y no lo has hecho. ¿Es un principio personal o de la fuerza política como tal? Yo arrancaría por decir que sí es un tema personal, o sea, no van a tener nunca a Mariana enfrentando a una persona que es muy importante, es un factor de poder, ¿no? Además, nosotros provenimos de allí. Entonces, Mariana no lo va a hacer, no atacará jamás en el debate a Evo por la importancia que él tiene en nuestra historia. Aparte fue el factor embrionario, ¿no? Claro, pero luego... eso ya marca una diferencia entre Mariana y el mundo copista, el mundo arcista. Claro. Creo que ya marca una diferencia. Andrónico, Entonces no lo ahí sé. yo estoy señalando una posición personal. Y luego ya nosotros como propuesta al país, lo que le estamos diciendo a todos es que paremos ya esta hemorragia, o sea, paremos el enfrentamiento, se ha cargado por delante el país. Y entonces ya basta de ataques personales, ya basta de persecuciones políticas, judiciales, judicialización de la política. Queremos superar eso y más bien empezar a discutir los temas que le preocupa a la gente, ¿no? Y nuestra gente es la gente más vulnerable, la gente que siempre ha pertenecido a las filas de Evo, a las filas de la izquierda, ha sido toda esa gente a la que le hemos devuelto la dignidad con el Estado plurinacional, la que ha salido de la pobreza estos últimos años. Esa es nuestra gente. La que puede y ir esa a es un la restaurante, tomar un avión, que antes no podía. Pero es lógico, Antes, es coherente. podemos hacer una pequeña pausa. Sí, Si porque yo me Mariana tengo que se ir a queda, tomar un Refrianex. perfecto. Voy y vuelvo. Y Mariana se queda, ¿no? Yo me quedo, estoy Listo. aquí en la guarida. Perfecto, con la llave de la guarida. Tomo un Refrianex y vengo. Eso. Vamos a la pausa. ¿Puedo? ¿Puedo una preguntita? Con esta conversación, intercambio con Mariana, te olvidarás del fútbol hoy, ¿no? No, no me voy a olvidar porque ayer fui a ver a Strongest y perdió 7-2. Sí, fue tremendo. Ouch. A mí me duele todo el cuerpo, Mariana. ¿Vos sos Doloruco. strongista o...? ¿De qué No. equipo? Qué peligroso decirlo ya. No, Ojo, lo diré porque esto puede tener repercusiones políticas, pero ojo, aclaro Hay que que eso no tiene decirlo. nada que ver, pero yo siempre he sido bolivarista. Ah, caramba. Bueno, Bolivarista. yo me voy a comprar un Resfrianex. No, yo lo que digo que es muy coherente lo que dice Mariana, lo que dijo anoche Andrónico, y además de no enfrentarse con Evo Morales ni nada, por la frase que yo creo que definió la entrevista, ¿no? Que dijo, el trópico no va a votar a la derecha. Ahí está el caudal de votos que puede hacer ganar a Andrónico y a Mariana. Yo también lo pienso así. Ahí hay un gran caudal que Perdón, cuando llegue a la... y está también Del Castillo y está Eva Copa. Ellos en principio se No. declaran del otro lado. Eva no sé, pero el gobierno actual no va a heredar esos votos. Esos votos los hereda Andrónico. ¿Por qué? Y Mariana. ¿Por qué? Porque él no está enfrentado con Evo Morales. Él no lo corrió a Evo Morales. Yo creo que Evo Morales, como dicen en la Argentina, entre comillas, lo limpiaron. Porque todo el mundo ha dicho que sí está habilitado y no tiene impedimento como para tomar parte de la No, no elección. todo el mundo. Algunos Casi todo el juristas lo mundo. han dicho, ¿no? El gobierno no. No, pero no has el visto resto, algunos casi canales todo. donde dicen que no y no. ¿Ah? Este es un tema que para mí, como lo hemos hablado con José Luis Exeni, es un hecho más político que jurídico, pero sí, muchos Pero especialistas eso responde han dicho que no puede. al antievismo mediático que vos mencionabas, yo creo. Bueno, pero entonces, ¿ustedes creen que van a captar gran parte de ese electorado? ¿Es así? O sea, Sí. del evismo tradicional, ¿no? Del masismo tradicional, que es el evismo. Es que somos la alternativa de izquierda que va a defenderlos, va a salir a proteger a toda esa gente que ahora está complicada porque no puede cerrar el mes, todos los días se incrementa la canasta familiar, a toda esa gente que está buscando respuestas a su día a día. Eso es muy importante y somos nosotros los que vamos a salir en su defensa, ¿no? Ahora, hay obviamente un bloque de izquierda, que es básicamente el masismo, muy golpeado. Y cuando entramos en estas conversaciones de
gente que más o menos ha estado siguiendo los medios, se puede mirar las diferencias entre el arcismo y lo que ha hecho el arcismo y cómo se queda con la cáscara de huevo, ¿no es cierto?, que es la sigla, por dónde va en el Alto de Bacopa con Richter, otra vez, dónde queda Evo Morales, ustedes, qué lógicas hay de cercanía, de respeto, de no, de confrontación. Eso lo ven quienes más o menos siguen de cerca el MAS. Pero para una amiga que me dijo hace unos días, me dijo, Claudia, mira este desastre. Y me miraba a los ojos, pero con desesperación me decía, mira todo lo que han hecho en la economía. No tenemos gasolina, no hay gas, no hay dólares, no hay trabajo, nuestros hijos se tienen que ir, no hay café. Y me decía con tanta sinceridad, me decía, Claudia, y encima quieren volver, encima quieren volver. Esa gente no les va a votar mucho. ¿Cómo van a hacer un poco para hablarles a ellos, ¿no? A ellos que traen un enojo y una decepción también, sin haber sido ni de izquierda, ¿no? Son bolivianos y están sufriendo la actual situación. Claro, es que yo creo que todos estamos atravesando con dolor este retroceso. Hemos tenido un retroceso en nuestra calidad de vida. Nuevamente eso escuchamos, ¿no ves? Las señoras que, ay, ojalá pueda mandar a mi hijo fuera, los que pueden, ¿no ves? Mandar a mi hijo fuera para que vaya a estudiar, ojalá se quede allá. Otros hijos están dejando de estudiar para ir al campo a trabajar, ¿no? Claro, no. No, y mucha gente está emigrando, las no solamente para dramáticas. estudiar, sino para trabajar. Sí. Más de, leía la cifra, ¿no? Como 35,000 chicos que han abandonado el sistema escolar en este tiempo. Para ir a trabajar. Para ir a trabajar, ese es un retroceso, eso es un tema absolutamente doloroso. Y esa gente, ¿no? Que dice, bueno, ¿y estos por qué quieren volver? Es que, no sé, no es que estamos volviendo. Aquí hemos sido todos víctimas de una mala gestión, ¿no ve? De una mala gestión que ha destruido una senda de crecimiento que estaba bien definida, una agenda social que ha permitido que más de 3 millones de personas salgan de la pobreza extrema, ¿no? Un proyecto político que le ha devuelto además dignidad a la gente en la construcción del Estado plurinacional. Entonces, estábamos en una senda correcta, una mala gestión de gobierno que hace que algunas señales de alarma que ya teníamos se conviertan en problemas estructurales. Cuando ya quisieron resolverlos, ya era demasiado tarde porque ellos lo que tenían era el interés de reelegirse, de apoderarse del MAS y ser gobierno. ¿Qué es lo que han conseguido? Destruir al país, quedarse con una sigla muerta y ni siquiera tener la opción a reelegirse. Eso es lo que ha terminado sucediendo. Nos quedan pocos minutos y yo quiero hablar de Mariana. Debía haber comenzado por acá, pero es que ya los medios saben que Mariana Prado es una boliviana, joven, se ha formado en Derecho, en un primer momento en la Universidad Católica, Administración de Empresas, ha tenido una experiencia en Francia y muy joven llega al universo masista y le encargan, bajo el ala de García Linera, un ministerio. Me salto los pasos intermedios, Delgadillo, en fin, que fueron maestros para Mariana, y me voy directamente al ministerio en el gobierno de Evo Morales. Luego viene el descalabro del 2019, Mariana no se va, vive la pesadilla que hemos vivido en todo el país, está en Santa Cruz y luego con alta responsabilidad en Fomplata. Si no saltaba a la política, de pronto podría haber tenido un trabajo, un puesto en otro lugar. Hijita, has estudiado, no te va a faltar trabajo. ¿Estás segura de que fue una buena decisión? Te dieron, Mariana, te pegaron y te van a seguir pegando dentro del MAS, fuera del MAS, los opositores, los empresarios, las mujeres creando, te van a hacer la vida a cuadritos. Y si eres vicepresidenta y no estás dentro del esquema evista, Evo no te va a decir te voy a hacer la vida a cuadritos, te la va a hacer. Entonces, ha sido un salto muy difícil. ¿Estás segura? Desde luego. Recibiste y vas a seguir recibiendo. Estoy entrenándome, Claudia. O sea, para mí es así como el entrenamiento previo y cuando estemos en cancha,
y cuando estemos, hablando en términos futbolísticos, ¿no? Cuando estemos en cancha, cuando sea el tiempo de resolver el partido, cuando sea el momento de meter el gol, claro que nos van a meter foul, nos van a patear, nos van a dar codazos, pero estamos listos para eso. Tenemos un equipo para poder devolver a la gente la esperanza, la certidumbre, recuperar los equilibrios que el país necesita, que la economía necesita. Necesitamos no solamente pensar en términos de la economía, sí, que es un asunto importante, pero hay que retomar un poco el equilibrio social. Y a mí, como parte de mi compromiso con el país, mi vocación de servicio, me han llamado a mi juego, ¿no? Me han llamado a aquello que yo he soñado de volver a mi tierra, a mi patria. Y esto lo hago como un ejercicio de profundo amor y compromiso a la gente. Caso Kushner, unos dicen, si ella ha sido expareja y hay este proceso con sentencia, por supuesto, y en su momento la llamaron, la convocaron a dar testimonio, es lógico que ella diga su verdad si no ha tenido una experiencia negativa ni de violencia. Es lógico que ella lo diga, dicen unos. Otros dicen, sí, pero ella no iba como Mariana, expareja de Kushner. Ella iba como ministra, por no citar lo que dicen repetidamente en Mujeres Creando, que ha ido con su edecán que le llevaba la cartera y con cara de ministra a presionar, montada en su ministerio, a presionar. ¿Te equivocaste, Mariana? Si retrocedes, ¿cuál habría sido la acción que responda a tus principios, a ti, a la mujer, a la expareja, a la feminista también? Claudia, ahí yo no me podía excusar. A mí me han convocado como testigo y yo, respetuosa de la ley, he acudido como testigo. Cuando todo esto sucedió y cuando yo estaba en la lista de testigos, no era ministra. Eso sucedió en 2015 cuando yo estaba en una función distinta. Resulta que cuando me convocan a testificar, en ese momento estaba en el ejercicio de un cargo público, pero eso no me quita la responsabilidad de tener que ir a testificar algo que el juez, la parte acusadora, la defensa consideraban relevante. Lo que querían saber era si yo había sido víctima o no de violencia en esa relación pasada. Y yo he ido exactamente, yo he ido a dar mi verdad. Luego, el caso tuvo su desenlace, en este momento existe una sentencia y yo no puedo ser condenada por haber ido a testificar. Soy una simple testigo. Eso es lo que sucedió, Claudia. María Galindo, ¿te está haciendo la vida a cuadritos? Está siendo difícil resistir ese ataque desproporcionado por parte del colectivo. Pero ese no es un asunto que le interesa a todo el país. Cuando la gente ahorita está preocupada si es que mañana van a poder o no comprar el pollo o llevar el alimento a la casa, yo creo que es ya casi descontextualizado seguirle el paso a este tipo de ataques que lo único que hacen es hacer sufrir a familias, a gente. A mí me duele mucho ver a mi familia encarando eso, ¿no? Nos tenemos que ir. Pero yo quiero una cosa. Yo quiero charlar una hora más. Yo quiero no se puede. Una sola palabra de 2 letras de parte de Mariana. ¿Salen campeones? Desde luego. ¡Ya! ¡Sí! ¡Gol! Bueno, gracias Mariana Prado por estar acá, por compartir este tiempo de manera tan libre, tan amistoso también. Mariana Prado, acá con nosotros, nos vamos a ir con un Resfrianex, con la promesa también que está haciendo Mariana de que va a volver. Si no es vicepresidenta va a volver y si es también va a volver. Le vamos a creer y lo vamos a esperar acá. Me queda un solo Resfrianex, tengo que ir a comprar. Vámonos, gracias Mariana por estar acá y a ustedes por habernos acompañado. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Primer plato, Radio Tutipa.